Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. En las profundidades más remotas del universo, donde las estrellas parecían apagarse lentamente y las civilizaciones luchaban por sobrevivir, existía una regla tan antigua como el tiempo mismo. Era una ley inquebrantable, un susurro que circulaba entre las razas más antiguas y sabias: no despertar a los humanos. Nadie, ni siquiera los seres más poderosos, comprendían completamente por qué, pero todos coincidían en una cosa: romper esa regla traería consecuencias catastróficas, algo que ninguna especie estaría preparada para enfrentar. La Confederación Galáctica, formada por cientos de especies, nunca había oído hablar de los humanos en siglos. La Tierra, su hogar, había sido borrada de los mapas galácticos, considerada un punto oscuro en la historia de la galaxia, un lugar que los mayores del universo preferían olvidar. Nadie sabía a ciencia cierta si los humanos aún existían. Lo que sí sabían era que su despertar era una sentencia de caos. Sin embargo, en el borde de la galaxia, en los rincones olvidados por todos, algunas voces se atrevían a desafiar ese tabú. Laura, una joven científica con una curiosidad insaciable, había estado investigando durante meses una nave humana que había sido encontrada flotando en un sistema cercano, un sistema que hasta entonces había estado olvidado. La nave estaba intacta, como si el tiempo no hubiera tocado su estructura, y las lecturas que emitía la nave eran inusuales, casi como si estuviera viva. Nadie en la Confederación le prestó mucha atención al principio. La nave no representaba una amenaza inmediata. Pero para Laura, esa nave significaba algo mucho más grande. La joven científica estaba convencida de que había algo importante que debía descubrir. Era un misterio que no podía dejar pasar. En el fondo de su ser, sabía que algo, aunque peligroso, debía suceder. Los antiguos registros hablaban de los humanos como una especie increíblemente avanzada, aunque sus propios errores los llevaron al borde de la destrucción. Laura había leído todo lo que había sobre ellos, y aunque los relatos eran fragmentados, hablaban de poderosas armas, culturas complejas y mentes brillantes. Por alguna razón, ella sentía una conexión con ellos. La nave humana que había encontrado parecía estar custodiada por una especie de campo de energía. Nada de eso la detuvo. Como buena científica, su impulso fue irresistible. Con cuidado y meticulosidad, comenzó a analizar los sistemas de la nave. Sus dedos bailaban sobre las pantallas holográficas, abriendo códigos y registros mientras las luces de la nave parpadeaban lentamente. Entonces, algo cambió. Una de las pantallas comenzó a mostrar un mensaje codificado, y la interfaz comenzó a funcionar de manera autónoma. Al principio, Laura pensó que era un error en los sistemas. Quizás algo se había activado accidentalmente, algún dispositivo antiguo que no había sido desconectado. Pero conforme los minutos pasaban, la nave comenzó a emitir una vibración sutil, como si estuviera cobrando vida, despertando de un largo sueño. La adrenalina recorrió las venas de Laura mientras observaba la pantalla. De repente, todo se oscureció. La nave había abierto una cámara secreta en su interior. En el centro, rodeado de oscuridad, había una cápsula de contención y dentro de ella, algo se movía. Laura dio un paso hacia adelante, sin pensarlo. No podía detenerse. Tenía que saber qué había allí. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la nave emitió un destello cegador y las luces comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando lo vio. A través del vidrio de la cápsula, una figura humana apareció, flotando en un estado de hibernación profunda. Era imposible decir cuánto tiempo llevaba en ese estado. Sus ojos, aún cerrados, daban la impresión de estar tan vivos como si estuvieran observando la misma escena desde una distancia lejana. La figura estaba cubierta por una armadura negra, que parecía absorbente, como si estuviera hecha de un material desconocido. Su respiración, aunque débil, se percibía como un latido lento que resonaba a través del vidrio. Laura, con el corazón acelerado, no pudo evitar un sentimiento de fascinación y temor. Un impulso irracional la llevó a tocar la cápsula. La pantalla de la nave emitió un pitido agudo, como si algo hubiera sido activado. Entonces, una corriente de energía recorrió la cápsula y la figura dentro comenzó a moverse. Como si algo hubiera despertado de un largo sueño. Los sistemas de la nave comenzaron a emitir sonidos extraños y vibraciones.
De repente, el rostro de la figura humana se iluminó. Los ojos, aún opacos por el sueño criogénico, comenzaron a abrirse lentamente. Laura retrocedió, aterrada, al principio, pero la fascinación era más fuerte que el miedo. Al abrir los ojos, la figura miró directamente a Laura, y en ese momento, ella sintió una extraña conexión, como si algo profundamente esencial hubiera cambiado en ella. La cápsula se abrió por completo, y la figura emergió de su interior. El hombre que apareció ante ella no era como los humanos que ella había estudiado en los registros. Era diferente. Su mirada era decidida, sus movimientos lentos pero poderosos. La armadura negra que cubría su cuerpo parecía estar hecha a medida, pero no era completamente humana. Era como si fuera una mezcla de tecnología avanzada y algo más. El hombre respiró profundamente, y por un instante, Laura no supo qué hacer. Estaba paralizada, incapaz de articular una palabra. Solo observaba al hombre que, sin previo aviso, la miró fijamente. Aquel intercambio de miradas fue suficiente para que ambos comprendieran algo profundo, algo sin palabras. La conexión entre ellos era instantánea, como si el destino los hubiera reunido en ese momento exacto. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, su voz resonante y grave. Laura, aún sorprendida por la situación, apenas pudo responder. Soy Laura. ¿Y tú? Tú eres humano. Él asintió lentamente, como si sus pensamientos estuvieran en conflicto. Sí, dijo finalmente. Pero soy mucho más que eso. Y algo dentro de mí sabe que tú eres la razón por la que he despertado. Laura no entendía del todo lo que eso significaba, pero una sensación extraña comenzó a invadirla. Algo había cambiado, y no sabía si podría detenerlo. La nave continuó emitiendo sonidos extraños, como si hubiera activado un sistema antiguo y olvidado. Y en ese momento, cuando Laura pensó que podría haber hecho un descubrimiento revolucionario, una advertencia surgió en su mente: los humanos no debían despertar. Y, sin embargo, había roto esa regla. La galaxia nunca sería la misma después de esto. Javier no comprendía por completo lo que sucedía. Su mente estaba nublada por una mezcla de confusión y desorientación, pero algo dentro de él lo instaba a moverse, a reaccionar ante lo que acababa de suceder. En el instante en que sus ojos se abrieron por completo, la oscuridad de su cápsula se disipó. Los recuerdos comenzaron a fragmentarse en su mente, recuerdos de una vida que ya no era suya, de una guerra que había devorado a la humanidad. Y, sin embargo, la sensación de estar vivo, de estar allí, le otorgó una esperanza que jamás pensó sentir. El aire frío del espacio le abrazó los pulmones, y sus músculos, que habían estado rígidos durante siglos, comenzaron a despertar lentamente. La armadura que cubría su cuerpo, una mezcla de tecnología avanzada y biología humana, se adaptó perfectamente a sus movimientos. El crujido de sus articulaciones era la única señal de que, en algún lugar de su ser, seguía siendo un ser humano. Pero a medida que la nave comenzó a cobrar vida, una extraña sensación le recorrió la espalda. La galaxia ya no era la misma que había conocido. El ruido de las máquinas, que antes había sido una melodía casi silenciosa, ahora resonaba como un lamento lejano. Algo estaba mal, algo que Javier aún no podía comprender, pero que su instinto le decía que debía entender. Sus ojos se encontraron con los de Laura, y por un momento, todo el resto del universo desapareció. La conexión fue instantánea, profunda. No era solo una mirada, era como si algo más que simples emociones se estuvieran cruzando entre ellos. Algo mucho más grande, una fuerza que ni siquiera él sabía si era humana o no. Laura parecía igualmente desconcertada, pero en sus ojos había algo más. No era miedo, ni sorpresa, sino algo más cercano al deseo, a la fascinación. Javier sintió la necesidad de acercarse, de entenderla. Pero algo en su interior lo detuvo. No podía arriesgarse. No aún. A medida que se acercaba lentamente a ella, la nave comenzó a activarse por completo. Las luces parpadearon de forma errática, y una puerta en el lado opuesto de la cámara se deslizó hacia arriba, revelando un pasillo oscuro. Javier no se movió, pero su cuerpo, como si aún estuviera acostumbrado a las misiones que había llevado a cabo en su vida anterior, comenzó a moverse por sí solo. Laura se dio cuenta de su intención. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz temblorosa, pero determinada.
Hay algo más aquí, respondió Javier, su tono grave y distante. No puedo quedarme aquí. No hasta que lo descubra. Sin esperar su respuesta, Javier comenzó a caminar hacia el pasillo, sus pasos resonando en el silencio que invadía la nave. Laura dudó por un momento, pero finalmente lo siguió. No sabía por qué, pero algo en su interior la empujaba a acompañarlo. Quizás era la curiosidad, quizás la necesidad de entender qué estaba sucediendo, pero en algún lugar de su corazón sabía que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. El pasillo estaba oscuro, pero las paredes se iluminaban a medida que Javier y Laura se acercaban a ellas. La tecnología de la nave era más avanzada que cualquier cosa que Laura hubiera visto, incluso en los registros más antiguos de la Confederación. Había algo inhumano en su diseño, algo que no encajaba con lo que ella conocía. Javier parecía moverse con una confianza innata, como si todo esto le fuera familiar. Como si hubiera estado aquí antes, mucho antes de que ella llegara. ¿Cómo sabes por dónde ir?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro en la vastedad del lugar. Javier se detuvo por un momento, su mirada fija en un panel de control en el extremo del pasillo. No lo sé. Pero hay algo que me está guiando, respondió sin mirarla, sus palabras impregnadas de un sentimiento que Laura no pudo identificar. De repente, una ráfaga de energía recorrió el pasillo, y una serie de luces parpadeó violentamente, iluminando por completo la nave. Ante ellos, una gigantesca sala se desplegó, llena de maquinaria y pantallas que parecían mostrar datos incomprensibles. Era como si la nave tuviera vida propia, y la sensación de estar siendo observados creció rápidamente en Laura. Se sintió como una hormiga bajo el microscopio de una criatura mucho más grande que ella. «Esto no es una nave común», murmuró Laura, mientras sus ojos recorrían el espacio. «Es un arma». Javier asintió lentamente, pero su rostro permaneció impasible. «No lo sé. No puedo recordar todo. Pero lo que sé es que los humanos no fueron siempre los que destruyeron todo. Éramos más que eso. Éramos el futuro, hasta que nos convertimos en un error». Laura se quedó en silencio. No sabía qué responder. Había algo en Javier que la desconcertaba, algo que iba más allá de lo que podía comprender. La nave misma parecía emitir una energía densa, como si estuviera esperando algo. Y entonces, una voz resonó en el aire, una voz suave pero autoritaria que parecía provenir de todas partes. «Has despertado», dijo la voz, y las paredes vibraron con su eco. «Y con tu despertar, la galaxia está a punto de enfrentar su mayor desafío. ¿Estás preparado, humano, para enfrentar las consecuencias de tus actos?» Laura se giró hacia Javier, quien ahora parecía más tenso que nunca. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz llena de desesperación. «Lo que significa es que, en este momento, estamos atrapados en un destino que no podemos controlar», respondió Javier, su tono sombrío. «Y no somos los únicos. Lo que despertamos no solo afecta a los humanos. Afecta a todo lo que conocemos». Las pantallas de la nave comenzaron a parpadear y proyectaron imágenes de diferentes planetas en el espacio, mostrándolos desmoronándose, siendo invadidos, destruidos por una fuerza invisible que parecía emanar de la misma nave. La voz continuó, ahora más fuerte, más clara. «La guerra está cerca, Javier. Y tú eres la clave para detenerla. O desatarla». El sudor frío recorrió la frente de Laura mientras observaba las imágenes de destrucción. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Y su única esperanza parecía estar frente a ella, en ese hombre, un hombre que ni siquiera comprendía quién era, pero que ahora, de alguna manera, representaba el futuro de la galaxia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura, su voz llena de temor. Javier la miró profundamente. «Ahora, Laura, la guerra comienza. Y no hay marcha atrás». El sonido de las máquinas que resonaba en los pasillos de la nave parecía volverse cada vez más fuerte, como si el mismo acero de las paredes fuera consciente de la gravedad de la situación. Javier y Laura se adentraron más en las entrañas de la nave, atravesando salas vacías pero llenas de una energía palpable, como si todo estuviera a punto de explotar. Los monitores parpadeaban con datos incomprensibles, mientras que, en el aire, una sensación de presagio se volvía cada vez más densa. La voz que habían escuchado anteriormente seguía retumbando en sus mentes, como un eco distante, pero ineludible.
No somos los únicos en juego, dijo Javier de repente, su voz grave cortando el silencio. La nave tiene más de lo que muestra a simple vista. Está conectada con algo más grande. Laura lo miró, intentando descifrar el significado de sus palabras. ¿Qué quieres decir con algo más grande? Esta nave no es solo un refugio o un artefacto. Es un sistema de control, un punto de anclaje para algo mucho más antiguo. Y cuando la activamos, desencadenamos una serie de eventos que ya no podemos controlar. Lo que sea que esté detrás de todo esto, no tiene intenciones pacíficas. Laura frunció el ceño. ¿Entonces estás diciendo que todo esto es parte de una trampa? Lo era, respondió Javier, sus ojos fijos en el horizonte de la nave. Pero la trampa se ha cerrado de una forma diferente. No solo estamos atrapados nosotros. Todo el universo está a punto de ser parte de este juego. Las palabras de Javier flotaban en el aire, y Laura no podía evitar sentirse abrumada. Aunque los recuerdos de la guerra humana parecían cada vez más fragmentados en la mente de Javier, algo en su interior sabía que sus palabras no eran simples conjeturas. Había algo oscuro, algo que había estado esperando este preciso momento. Antes de que pudiera preguntarle más, una serie de ruidos extraños reverberaron por los pasillos. Javier se detuvo de inmediato, su cuerpo tenso. «Nos siguen», dijo con una calma inquietante. «No estamos solos». En ese momento, las luces de la nave comenzaron a titilar, y un susurro incesante llenó el aire, como si todo el sistema estuviera intentando comunicarse con ellos. Las pantallas a su alrededor mostraron imágenes de galaxias lejanas, estrellas que explotaban y planetas siendo consumidos por una fuerza invisible. Los planetas de la Confederación Galáctica, las civilizaciones avanzadas que se creían a salvo, ahora estaban en peligro. Y Javier, inexplicablemente, parecía ser el centro de todo. «¿Por qué estás tan seguro de que esto es culpa tuya?», preguntó Laura, mirando con creciente desesperación. «Porque fuimos nosotros los que rompimos la regla», respondió Javier sin apartar la mirada de las pantallas. «No es solo una nave lo que despertamos. Es algo mucho más antiguo, algo que se había mantenido dormido por milenios. Y ahora que la semilla está sembrada, todo se desatará». Laura no sabía si estaba dispuesta a creerle, pero algo dentro de ella la empujaba a confiar en él. La conexión que habían compartido desde el momento en que se conocieron no podía ser solo casualidad. A medida que los minutos pasaban, la tensión aumentaba, y con ella, el miedo de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. «¿Qué debemos hacer?», preguntó ella, con una determinación que, sorprendentemente, le surgió de lo más profundo. La presencia de Javier le daba fuerzas, aunque aún no comprendiera por completo qué estaba pasando. Javier la miró con una seriedad indescriptible. «Debemos detener lo que hemos desatado. Si no lo hacemos, no habrá un mañana para nadie». De repente, una alerta de emergencia comenzó a sonar. Las puertas de la nave se cerraron con un estruendo metálico, y una intensa vibración recorrió las paredes, como si una fuerza externa estuviera intentando penetrar la nave. Javier y Laura intercambiaron una mirada rápida, sabiendo que no había tiempo para dudas. La nave estaba bajo ataque, y aunque no sabían quién estaba al mando, sabían que eran ellos los que ahora representaban el objetivo principal. Unos segundos después, un grupo de soldados alienígenas irrumpió en la sala. Llevaban armaduras oscuras, con tecnologías avanzadas que emitían destellos de energía, pero lo que más aterraba a Laura era su apariencia. Eran figuras imponentes, con ojos brillando de un rojo intenso que parecía reflejar la misma oscuridad que habitaba en la nave. «Javier», gritó Laura, mientras se agachaba, buscando algún tipo de cobertura. «¿Qué vamos a hacer?». Javier no contestó de inmediato. En lugar de eso, su cuerpo se movió con una rapidez sobrehumana, como si hubiera sido entrenado para este tipo de situaciones. Con un movimiento fluido, sacó una de las armas que la nave había activado y comenzó a disparar con precisión mortal, derribando a los primeros soldados que intentaron acercarse. La violencia de la situación no le dio tiempo a Laura para pensar. Instintivamente, comenzó a buscar algún tipo de ventaja, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Encontró una mesa de control volcada y la usó como escudo, avanzando lentamente hacia Javier. En su interior, la realidad de la situación comenzaba a asimilarse. Estaba en guerra,
y no solo con los alienígenas. Estaba en guerra con algo mucho más grande, el destino mismo. Debemos llegar al núcleo de la nave, dijo Javier entre disparos, su tono tan seguro como siempre. Si podemos controlarlo, podríamos tener una oportunidad. Laura asintió sin dudar. Sabía que no había otra opción. Mientras luchaban, el aire se cargaba con un sentimiento de urgencia. La batalla había comenzado y no había marcha atrás. Las explosiones resonaban en el espacio alrededor de ellos, la nave temblaba con cada impacto y el futuro parecía estar colgando de un hilo. Lo que Javier y Laura no sabían era que el verdadero enemigo no era solo la invasión alienígena, ni siquiera la nave misma. La guerra había comenzado en sus mentes, y todo lo que venía a continuación estaba predestinado. Solo quedaba una pregunta en el aire. ¿Serían ellos los que terminarían la guerra, o simplemente otra víctima más de un conflicto que ya estaba demasiado lejos para detenerse? La lucha continuaba sin cesar. Cada paso de Laura y Javier parecía acercarlos más al núcleo de la nave, un lugar del que tanto esperaban respuestas, como lo que los perseguía por cada rincón de esa gigantesca estructura. La nave, que hasta hacía poco les parecía un simple artefacto, ahora se mostraba como un monstruo dormido que había comenzado a despertar, revelando su verdadera naturaleza. Los disparos resonaban en los pasillos, las explosiones eran cada vez más cercanas, y a pesar de todo, la sensación de que no había salida se cernía sobre ellos. Javier, sin embargo, parecía inmune al caos que los rodeaba. Sus movimientos eran rápidos, precisos, como si estuviera actuando por pura intuición, como si hubiera nacido para estar allí. Laura lo observaba mientras avanzaban por la nave, a la par de él, cada vez más consciente de que algo dentro de ella estaba cambiando también. El miedo que sentía era real, pero a medida que el tiempo pasaba, algo más profundo se despertaba en su interior. Había una conexión entre ellos, algo que no podía explicar con palabras. Algo que parecía estar mucho más allá de lo que comprendían en ese momento. ¿Dónde vamos exactamente?, preguntó Laura, sin dejar de vigilar su entorno. Al corazón de la nave, respondió Javier con voz grave. Es allí donde está la clave para todo esto. Si logramos llegar al núcleo, podremos detener lo que se desató. Es la única manera. Aunque sus palabras eran claras, Laura no podía evitar preguntarse qué era lo que realmente estaban enfrentando. No era solo la nave, no era solo la guerra que se estaba desatando. Era algo mucho más grande. Algo que Javier parecía comprender, aunque no lo dijera abiertamente. ¿Qué sabes de todo esto?, preguntó finalmente, sin poder soportar más la incertidumbre. Javier se detuvo por un momento y la miró. Su rostro estaba grave, pero en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación que Laura nunca había visto antes. Él sabía algo, y ella tenía que saberlo también. Los humanos no siempre fuimos lo que las demás razas creen que éramos, comenzó, su voz baja. La humanidad no se extinguió por accidente. Nos destruyeron porque éramos una especie demasiado peligrosa. Y en ese proceso, olvidamos lo que realmente éramos. Laura lo miró fijamente, sin entender por completo lo que acababa de decir. ¿A qué te refieres? Fuimos creados, Laura, dijo Javier con una tristeza palpable. Creadores de armas, creadores de una civilización diseñada para ser la más avanzada, la más poderosa. Pero todo salió mal. Nos volvimos demasiado poderosos para nuestro propio bien. Y cuando eso sucedió, los demás, las razas más antiguas, decidieron erradicarnos. Laura dio un paso atrás, completamente sorprendida por lo que acababa de escuchar. Nunca había imaginado que lo que quedaba de la humanidad pudiera ser algo tan oscuro. Pero algo en las palabras de Javier le daba sentido a todo lo que había sucedido. La historia de la destrucción humana, de su desaparición de la galaxia, ya no parecía una leyenda. Ahora era una realidad. Entonces, ¿los humanos nunca fueron una raza como las demás?, preguntó, apenas susurrando. No, respondió Javier, su tono serio. Fuimos algo mucho más grande, pero también algo mucho más peligroso. Los humanos que sobrevivieron a la guerra no eran como los que existieron antes. No éramos simples criaturas. Fuimos modificados genéticamente, diseñados para ser una raza de guerreros, capaces de destruir todo lo que se pusiera en nuestro camino. Y lo hicimos.
Fuimos creados para ser perfectos en el combate, para ser la punta de lanza de una guerra que nunca debió haberse librado. El silencio se instaló entre ellos mientras las palabras de Javier se asentaban en la mente de Laura. La humanidad, esa raza que creía conocer, ahora se presentaba ante ella como una sombra, como una advertencia que había sido borrada del universo por razones que apenas comenzaba a comprender. «¿Pero por qué no nos lo dijeron?», preguntó Laura. «¿Por qué nadie nos advirtió de lo que íbamos a desatar?». «Porque nunca lo sabrás», respondió Javier, su voz baja, como si estuviera reviviendo viejos recuerdos. «Los que nos crearon nos sellaron. Nos enviaron a un sueño largo y profundo, esperando que nunca despertáramos. Los demás seres del universo sabían que, si los humanos despertaban, toda la galaxia estaría en peligro. Y la única forma de detenernos fue borrándonos de la historia». Laura se quedó en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. No podía creerlo. Los humanos no solo habían sido exterminados porque eran una amenaza. Habían sido diseñados con ese propósito, para ser una raza capaz de destruir y conquistar, pero también para ser la raza que los demás temieran. Los ecos de esa violencia se habían extendido más allá de la muerte de la humanidad. Y todo lo que hicimos. Javier continuó, su mirada ahora distante, nos persigue. Nos persigue porque nuestra creación nunca fue una casualidad. Somos los hijos de una guerra que nunca debería haberse librado. Y ahora que he despertado, he desatado todo lo que se nos hizo olvidar. Laura no sabía cómo responder. ¿Cómo podía haber estado tan equivocada sobre todo esto? ¿Sobre lo que realmente representaba la humanidad en el universo? Era como si hubiera estado viviendo una mentira que, al fin y al cabo, ahora enfrentaba con los ojos bien abiertos. Y, sin embargo, algo en ella seguía confiando en Javier. A pesar de todo lo que había escuchado, había algo en el que le decía que no estaba condenado a repetir la historia de destrucción. «Entonces, ¿cómo podemos detener esto?», preguntó con voz temblorosa. Javier la miró por un largo momento. Sus ojos reflejaban todo el peso de los siglos de historia que llevaba en su memoria. «Hay un núcleo en esta nave. Es lo que mantiene todo bajo control. Si llegamos hasta allí, podemos detener la cadena de destrucción que hemos desatado. Pero primero, tenemos que llegar hasta él». Las luces de la nave parpadearon nuevamente, y la vibración de la estructura se intensificó. Algo estaba cerca. Algo que ya no podían detener. Y mientras avanzaban por los pasillos, Laura no pudo evitar preguntarse si, al final, ella también sería parte de la solución o del desastre. Estaba atrapada entre el pasado oscuro de la humanidad y un futuro que, aunque incierto, aún parecía ofrecer una posibilidad de redención. Pero no por mucho tiempo. La nave, por fin, los estaba llevando al corazón de la verdad. La nave comenzó a temblar nuevamente, esta vez con una fuerza que hizo que las paredes crujieran y las luces parpadearan como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Javier y Laura avanzaban a través de un pasillo que se estrechaba cada vez más. La vibración que recorría el metal de la nave era una constante, pero ahora se sentía como una presión creciente, una opresión que parecía empujar todo hacia una inevitable confrontación. Cada paso que daban parecía resonar en la estructura de la nave, como si esta misma estuviera viva, consciente de la amenaza que representaban. El silencio que los rodeaba estaba cargado de tensión. Javier no tenía miedo, pero Laura sentía una extraña mezcla de adrenalina y ansiedad que se apoderaba de su cuerpo. La guerra había comenzado, y no solo afuera, no solo con los enemigos que habían invadido la nave, sino en ellos mismos. Cada rincón de la nave parecía albergar secretos oscuros que los acechaban. La guerra estaba en todas partes. «Estamos cerca», dijo Javier, su voz firme, pero algo cansada. El cansancio de la batalla, de las decisiones que habían tomado, empezaba a notarse en sus movimientos, en su rostro. Pero aún así, su determinación no flaqueaba. «El núcleo de la nave está justo adelante. Si conseguimos llegar allí, podemos acabar con todo esto». Laura lo miró, preocupada. «Pero si no llegamos a tiempo, ¿qué pasará?». Javier no respondió de inmediato. Su rostro se endureció y su mirada se perdió por un momento en el vacío frente a ellos. «Entonces, todo se desatará. La guerra, el fin de todo lo que conocemos».
La gravedad de sus palabras pesaba sobre Laura como una losa. No había vuelta atrás. El destino de la galaxia ahora estaba en sus manos. Y, sin embargo, el único refugio que sentía era en la presencia de Javier, en la forma en que parecía tener siempre una respuesta, una solución. Como si todo estuviera diseñado para que él estuviera allí, en ese momento. Un estruendo a su izquierda los hizo detenerse. Javier alzó la mano, indicándole a Laura que se mantuviera en silencio. Sabía lo que se avecinaba. Los enemigos estaban cerca, y con ellos, la inevitabilidad de la confrontación. Desde los pasillos cercanos, los soldados alienígenas que los habían estado persiguiendo aparecieron. No eran muchos, pero sus figuras imponentes y su armamento de alta tecnología eran más que suficientes para hacerles frente. «Ya no podemos evitarlo», dijo Javier con una sonrisa sombría. «Es hora de luchar». Con un movimiento rápido, Javier desenvainó una espada de energía que había recogido en el camino. La hoja brillaba con una intensidad letal. Laura, sin perder tiempo, sacó su propia arma, un pistón de plasma que había encontrado en uno de los compartimentos de la nave. No tenía mucha experiencia en combate, pero en ese momento, la supervivencia era lo único que importaba. La tensión en el aire era palpable. El tiempo parecía ralentizarse mientras los soldados alienígenas se acercaban. Los primeros disparos de plasma volaron hacia ellos, pero Javier, con su agilidad sobrehumana, esquivó los ataques con facilidad. Cada movimiento suyo era tan preciso que parecía estar bailando entre las ráfagas de fuego. Los enemigos no tardaron en reaccionar, pero Javier ya estaba en movimiento, su espada de energía cortando el aire con una precisión mortal. Cada golpe que daba era letal, derribando a uno de los soldados tras otro. Laura, a su lado, disparaba con determinación, apuntando a los puntos más vulnerables de los alienígenas. No podía igualar la destreza de Javier, pero su objetivo era claro: mantener a los enemigos a raya para que él pudiera concentrarse en el combate cuerpo a cuerpo. La adrenalina la impulsaba, y, a medida que los disparos y las explosiones aumentaban, la lucha se volvía más frenética. Finalmente, Javier dio un salto mortal hacia el líder de los soldados alienígenas, un ser alto, imponente, con una armadura dorada que lo distinguía de los demás. En un rápido y preciso movimiento, Javier cortó la defensa del enemigo, atravesando su armadura con su espada de energía. El alienígena cayó al suelo, derrotado, pero en su mirada se podía ver una profunda ira y un desprecio por la humanidad. «Es solo una parte de lo que vendrá», dijo Javier, mirando a los soldados caídos con una mezcla de tristeza y determinación. «Pero este no es el final. La nave nos lleva directamente al corazón de todo esto. Tenemos que llegar al núcleo, y rápido». Laura asintió, sin palabras. La batalla había sido rápida, pero violenta. Cada uno de los soldados caídos representaba una pequeña victoria, pero sabía que no podían relajarse. El mayor desafío aún estaba por venir. Mientras continuaban su marcha hacia el núcleo, los pasillos de la nave se volvían más oscuros, las luces parpadeaban intermitentemente y el ambiente se volvía cada vez más denso, más opresivo. La nave estaba reaccionando a su presencia, como si estuviera consciente de lo que hacían. Al llegar a una puerta blindada que parecía ser el acceso al núcleo de la nave, Javier y Laura se detuvieron por un momento. El aire parecía cargado de electricidad. Javier puso su mano en el panel de control y las puertas comenzaron a abrirse lentamente, con un sonido metálico que retumbaba en el pasillo vacío. A medida que la entrada se abría, una corriente de aire frío y denso salió de la sala, como si el núcleo estuviera respirando, esperando. «Esto es lo que hemos estado buscando», dijo Javier, su tono bajo, pero lleno de resolución. «Si logramos alcanzar el centro, podremos desactivar el núcleo y acabar con esta guerra antes de que empiece». Pero, al cruzar la puerta, ambos se encontraron frente a una realidad mucho más aterradora de lo que habían imaginado. En el centro de la sala, un dispositivo masivo, oscuro y palpitante, se alzaba ante ellos. El núcleo no era solo una máquina, era una entidad, una forma de vida que parecía estar conectada a la nave misma, un organismo viviente que respiraba en armonía con el metal. «Es más grande de lo que pensábamos», dijo Laura, su voz apenas un susurro, temerosa de lo que acababan de descubrir. Javier observó el núcleo con detenimiento. «No es solo un artefacto. Es una entidad creada para controlar toda la nave,
pero también para manipular el destino de la galaxia. Esta nave, este núcleo, no solo está diseñado para destruir, está diseñado para gobernar. En ese momento, una figura apareció ante ellos, emergiendo de las sombras. Era el comandante de la nave, un ser que parecía más humano que los soldados alienígenas que habían enfrentado. Su presencia era imponente, y sus ojos brillaban con un poder antiguo, un poder que solo los más viejos de las razas galácticas conocían. Pensaron que podían detenernos, dijo la figura, su voz resonando en la sala. Pero ustedes no comprenden el alcance de lo que han desatado. El verdadero objetivo de esta nave no es solo la destrucción, es la dominación. Y ustedes no tienen idea de lo que han despertado. Javier apretó los dientes, sintiendo que cada palabra del comandante pesaba sobre él como un yugo. Lo vamos a detener, sea lo que sea que estés planeando. La figura sonrió, una sonrisa fría, sin piedad. Veremos cuánto tiempo pueden sostenerse. La guerra acaba de comenzar. Y así, en ese instante, el futuro de la galaxia se decidiría. La figura frente a ellos, el comandante de la nave, se mantenía inmóvil, observándolos con una calma perturbadora. Su rostro, cubierto por una capa de sombras, parecía la personificación misma de la antigua guerra que había consumido la galaxia. Su presencia, tan llena de poder, hacía que la sala pareciera aún más opresiva, como si la misma nave estuviera viva, respirando con una energía oscura que no dejaba espacio para la esperanza. El núcleo de la nave pulsaba con un brillo extraño, como si estuviera esperando la orden de desatar el caos. Javier y Laura intercambiaron una mirada rápida, un entendimiento tácito entre ellos. Habían llegado hasta aquí no solo para detener una máquina, sino para enfrentarse a algo mucho más grande, algo que había sido diseñado para controlar no solo a las razas del universo, sino a la propia humanidad. ¿Quién eres?, preguntó Laura, su voz firme, pero cargada de incertidumbre. El comandante sonrió levemente, una sonrisa llena de desdén. Soy lo que queda de una era pasada. Soy la voluntad de aquellos que temían a los humanos y que, al mismo tiempo, sabían que algún día regresarían. Este núcleo, esta nave, son mis herramientas. Y ustedes han llegado aquí solo para ser parte de la destrucción que ya está en marcha. Javier apretó los puños, su rostro duro como una roca. Lo que has creado aquí, todo lo que has desatado, no va a ocurrir. Esta guerra va a terminar ahora, y nosotros vamos a ponerle fin a tu reinado. La figura frente a ellos pareció considerar sus palabras por un momento antes de soltar una risa baja, como si la situación fuera un juego que ya conociera demasiado bien. ¿Creen que pueden detener lo que ya está en marcha? El destino de la galaxia está sellado. Y todo lo que han hecho es abrir las puertas a la destrucción. Ahora, tienen dos opciones: aceptar el fin con dignidad o ser testigos de cómo todo lo que aman se reduce a polvo. Laura sintió una presión creciente en su pecho. Sabía que enfrentarse a este ser no sería sencillo, pero algo en su interior, algo que había comenzado a forjarse en sus pensamientos mientras avanzaban a través de la nave, comenzó a arder con fuerza. El destino no estaba escrito, y no iban a dejar que todo terminara así. Con un movimiento rápido, Javier se adelantó, su espada de energía brillando con intensidad. Nada está sellado. Nosotros decidimos nuestro destino. El comandante hizo un gesto, y el núcleo comenzó a emitir un resplandor aún más brillante. Las paredes de la sala comenzaron a temblar, y la nave pareció cobrar vida, sus paredes retumbando como si estuvieran respondiendo a las órdenes de su creador. El suelo bajo sus pies vibraba con fuerza, y las luces de la sala se apagaron y encendieron intermitentemente. Pero Javier no se detuvo. Sabía que todo dependía de este momento. En una fracción de segundo, la nave, el comandante, todo lo que los rodeaba comenzó a girar alrededor de un solo propósito: detener el núcleo. Laura, ahora, ordenó Javier con determinación. Laura, en el instante preciso, activó el dispositivo que había estado guardando. La clave para destruir el núcleo. Ella había estado esperando este momento, sabiendo que lo que estaba por hacer cambiaría todo. El pequeño artefacto brilló con una luz fría y azul, su energía sutil pero poderosa, como un susurro que recorría la nave. El comando estaba claro. Si lo activaban, el núcleo se desactivaría.
Pero el comandante no iba a permitirlo tan fácilmente. En un solo movimiento, lanzó una onda de energía que hizo que el aire se volviera denso. La nave tembló con más fuerza, y el camino hacia el núcleo se bloqueó con una barrera de energía invisible. Javier se adelantó, luchando contra la fuerza de la barrera, mientras la sala se llenaba de un zumbido ensordecedor. «No lo permitiré», gritó el comandante, extendiendo las manos hacia ellos. «Este es el fin de todo lo que conocen». La batalla alcanzó su punto máximo. Javier, con su cuerpo cubierto de sudor y esfuerzo, luchaba por atravesar la barrera. Sabía que no era solo la batalla física lo que estaba en juego. Era el futuro de la galaxia. Y mientras el comandante lo miraba con una sonrisa confiada, Javier pudo ver una grieta en su postura, una señal de que, tal vez, no era tan invencible como parecía. «Laura, ahora», gritó Javier, su voz grave, llena de desesperación y esperanza. Laura entendió al instante. Corrió hacia el núcleo, el artefacto brillando con una luz cegadora en sus manos. En un solo gesto, lo activó, y el resplandor de la nave alcanzó su máxima intensidad. La barrera de energía comenzó a desmoronarse, y con un rugido de impotencia, el comandante intentó detenerla, pero era demasiado tarde. La nave comenzó a desactivar sus sistemas. La energía que la había mantenido viva y controlada se desvaneció como un sueño olvidado. Los destellos de luz comenzaron a apagarse, y un silencio extraño, pero lleno de alivio, se extendió por toda la sala. El comandante, derrotado, cayó de rodillas. Su expresión ya no era de triunfo, sino de una mezcla de resignación y dolor. «No. Puede ser», murmuró, como si no pudiera comprender lo que había ocurrido. Javier y Laura se miraron, y sin una palabra más, supieron que lo habían logrado. La nave ya no representaba una amenaza. La galaxia, por fin, estaba a salvo. Pero no todo terminó allí. Con la caída del núcleo, algo más ocurrió. Javier sintió una presión en su pecho, una energía que comenzaba a desvanecerse lentamente, como si su propio ser se hubiera estado conectando con algo más grande. Algo que no entendía por completo. Sin embargo, esa sensación desapareció tan rápidamente como había llegado. La guerra, al fin, había terminado. En ese preciso momento, Laura se acercó a él, sus ojos brillando con una mezcla de agotamiento y alivio. «Lo hicimos», dijo, sin poder contener una sonrisa, su rostro iluminado por la luz tenue de la nave. Javier asintió, y por primera vez en mucho tiempo, dejó caer su espada de energía. «Sí, lo hicimos». Con un último vistazo a la nave que ahora caía en ruinas, los dos se dieron la mano, sabiendo que su lucha no solo había salvado a su mundo, sino que también les había dado un futuro que nunca habrían imaginado. El final de la guerra no solo era el final de una amenaza, sino también el comienzo de una nueva era, una era en la que la humanidad tendría la oportunidad de reconstruir y vivir en paz. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, Javier y Laura sabían que lo enfrentarían juntos, sabiendo que el amor y la esperanza que habían cultivado durante su lucha serían suficientes para guiarlos hacia un nuevo amanecer.